Todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Angelina Acevedo, residente de primer año de Neurología de la Universidad Simón Bolívar. Y el tema a tratar el día de hoy corresponde a síndromes vasculares de la arteria cerebral media. Acerca de este tema vamos a estar desarrollando sus generalidades, el origen, división y trayecto de la arteria cerebral media, sus áreas de irrigación y segmentos, un poco acerca de las causas más frecuentes de la oclusión de esta arteria. También hablaremos de las manifestaciones clínicas características de la oclusión de la cerebral media para posteriormente pasar a agruparlas de acuerdo a síndromes por afectación de ramas o lóbulos específicos y finalmente tendremos las conclusiones. En cuanto a generalidades, vamos a tener que la arteria cerebral media es la más grande de las ramas de la arteria carótida interna. Esta va a estar irrigando la mayor parte de la superficie convexa del cerebro y múltiples estructuras subcorticales. La arteria cerebral media y sus ramas son los vasos más comúnmente afectados en los ataques cerebrovasculares. La media tiene su origen cerca de la sustancia perforada anterior y lateral al quiasma óptico. Va a discurrir hacia lateral por debajo de los núcleos de la base. Transita inicialmente por la cisura de Silvio y luego superiormente por la ínsula, dividiéndose en ramas ascendentes y descendentes que harán su recorrido por la corteza cerebral adyacente. Tradicionalmente, se ha comparado este vaso con un árbol que consta de un tronco y sus ramas. Normalmente va a comenzar como un solo tronco o tallo, cuya longitud va a variar entre 18 y 26 milímetros. En su origen, el diámetro es de unos 3 milímetros aproximadamente. De aquí se va a dar origen a la mayoría de las ramas lenticuloestriadas, las cuales pueden ser entre 5 y 17 y cada una de las cuales va a constituir una arteria terminal que irrigará una porción de tamaño variable de tejido adyacente. Algunas arterias lenticuloestriadas más pequeñas pueden surgir de la parte más distal de la carótida interna. Cabe mencionar que no se ha demostrado una correlación clara entre la longitud del tallo de la cerebral media y el patrón o número de las arterias lenticuloestriadas, así como tampoco se ha demostrado que el patrón de un lado pueda predecir el del otro. Las lenticuloestriadas se clasifican en ramas mediales y laterales, siendo estas últimas aproximadamente 2 veces más grandes que las primeras. Estas ramas pueden originarse en los troncos secundarios en aproximadamente el 15.3% de los casos, principalmente de la división superior, y en un 5.7% en ramas tempranas, más habitualmente las temporales. Una característica anatómica importante a mencionar de estas arterias es su falta de anastomosis entre sí. Después de su segmento horizontal, al entrar en la región de la ínsula, el tallo de la cerebral media se puede dividir de 3 maneras o formar 3 patrones distintos. El primero va a corresponder al patrón de bifurcación, en el que el tronco se va a dividir en un segmento superior y uno inferior. Este va a ser el más común y va a corresponder a aproximadamente al 78% de los casos. En segundo lugar tenemos al patrón de bifurcación, en el que el tallo se va a dividir en un segmento superior, medio e inferior y va a corresponder aproximadamente al 12% de los casos. Y por último tenemos el patrón de tronco único, en el que no va a haber divisiones. Sin embargo, otras literaturas mencionan este patrón haciendo referencia a múltiples divisiones sin un tronco principal y va a corresponder aproximadamente al 10% de los casos. Como había mencionado previamente, la arteria cerebral media va a irrigar una gran parte de la corteza y también estructuras subcorticales. Entonces, en cuanto a la irrigación subcortical, esta va a estar dada por las arterias lenticuloestriadas, las cuales entran en la sustancia perforada anterior e irrigan los núcleos de la base y las cápsulas, más específicamente la porción posterior del putamen, las partes superiores del globo pálido, parte de la sustancia denominada de Reichert, la porción posterior de la cabeza y parte del cuerpo del núcleo caudado y todas excepto las porciones más bajas de los brazos anterior y posterior de la cápsula interna. También algunas bibliografías describen suministro a porciones del tálamo, más específicamente al núcleo geniculado lateral. Con respecto a la irrigación cortical, resulta que a partir de los segmentos superior e inferior se van a originar cerca de 2 a 15 ramas desiguales, las cuales van a emerger del surco lateral hacia la superficie lateral del hemisferio, distribuyéndose en forma de abanico sobre toda la convexidad, irrigando la mayor parte de esta, dejando solo a otras arterias cerebrales, el polo frontal y su giro lateral inmediatamente adyacente, los extremos de las caras parietales altas y la parte posterolateral de las circunvoluciones occipitales y el polo occipital.
Además, va a estar emitiendo ramas para irrigar el claustrum y la cápsula extrema. En el patrón de bifurcación, la división superior va a dar lugar casi que invariablemente a las ramas orbitofrontal, prefrontal, precentral y generalmente a la del surco central o rolándico, mientras que la división inferior va a estar dando lugar a las ramas temporal posterior, temporal media, temporal anterior, temporopolar y generalmente las ramas temporo-occipitales. Las ramas parietal posterior, parietal anterior y angular se pueden originar de cualquiera de las dos divisiones. En el patrón de trifurcación, la división superior dará lugar a las ramas orbitofrontal, la prefrontal y la precentral. La división media a las ramas parietal anterior, parietal posterior, angular y temporo-occipital. Y por último, la división inferior a las ramas temporopolar, temporal posterior, temporal anterior y temporal medio. Las ramas superficiales de la cerebral media van a estar irrigando la mayor parte de la sustancia blanca hemisférica a través de sus arterias medulares, las cuales van a perforar el centro oval y van a conducir hacia la parte superior de los ventrículos laterales. Estas ramas medulares suelen tener territorios únicos, no se anastomosan entre sí y tienden a formar una zona fronteriza con las ramas perforantes profundas de la misma cerebral media y de la arteria coroidea anterior. Se han descrito variantes anatómicas y anomalías de la cerebral media en menos del 3% de las personas, siendo la duplicación de la cerebral media la más común. Aquí, el vaso duplicado surge de la arteria carótida interna también y va a irrigar el territorio temporopolar, temporal medio y temporal anterior. La ausencia de una cerebral media con una accesoria que surge de la cerebral anterior e irriga el territorio frontopolar es extremadamente rara. Otro método para clasificar las ramas de la arteria cerebral media se basa en la relación de la arteria con puntos de referencia anatómicos del cerebro, tomando en cuenta principalmente la cisura de Silvio, el opérculo y la superficie convexa. Este esquema ha encontrado su mayor uso en las descripciones angiográficas y va a dividir a la cerebral media en 4 segmentos principales. Un primer segmento, conocido como M1 o esfenoidal, va a ocupar el espacio desde el origen de la cerebral media hasta el limen de las ínsulas. En este trayecto se van a originar la mayor parte de las ramas lentículo-estriadas. El segundo segmento, llamado M2 o insular, va a abarcar las ramas de las divisiones superior e inferior que van a recubrir la ínsula. El segmento M3 u opercular va a corresponder a las ramas que discurren por los bordes de los opérculos frontal, temporal y parietal hasta abandonar la superficie opercular en la cisura silviana. Y por último, el segmento M4 o cortical que va a corresponder a las ramas que discurren por toda la convexidad de los hemisferios cerebrales e irrigan los giros y fisuras. En cuanto a las causas de oclusión de la arteria cerebral media, vamos a tener a la embolia, que figura como la principal causa de obstrucción de este vaso, superando por mucho el mecanismo aterotrombótico. Se dice que corresponde entre el 15 al 30% de los casos, y este se va a deber principalmente a fibrilación auricular, a embolias por valvulopatía, secundarias a reemplazos valvulares con válvulas mecánicas, entre otras. En cuanto a la distribución en el territorio de la cerebral media, cuando se trata de émbolos grandes, estos pueden ocluir su tronco generando infartos masivos. Cuando son más pequeños pueden seguir caminos preferenciales. Por lo general, las divisiones que tienen ángulos agudos van a ser menos propensas. Y en este sentido, la división inferior de la cerebral media es la que recibe la mayor parte de los émbolos. También habitualmente van a ocluir las zonas de bifurcación por la disminución en el diámetro de los vasos. El mecanismo aterotrombótico va a corresponder al 2% de los casos. No es una causa común de oclusión sintomática en la arteria cerebral media y va a ser más común en asiáticos, hispanos y africanos. La estenosis, que se caracteriza por estrechamiento de la luz del vaso, su causa más común va a ser la placa aterosclerótica, aunque se pueden incluir otras como disección, tumores metastásicos e infecciones. La disección es una causa rara, sin embargo, cuando se da suele afectar al tallo. Algunas causas incluyen trauma, esfuerzo físico extenuante, cirugías, entre otras. Hay otras causas, como por ejemplo la arteritis, la hiperplasia fibromuscular, la arteriopatía post-irradiación y las discrasias hematológicas. Ok, a continuación vamos a hablar un poco acerca de las manifestaciones clínicas generales que podemos observar en los pacientes con obstrucción de la arteria cerebral media, para luego sí pasar a integrarlos en síndromes de acuerdo a las ramas y a los lóbulos afectados.
Sabemos que para que se puedan ejecutar los movimientos voluntarios se requiere de la activación de la corteza motora, por lo que cuando hay una lesión de esta área se puede manifestar con paresia o plejía espástica dependiendo del territorio afectado. La causa más común de hemiplegia va a ser la oclusión del tallo de la arteria cerebral media, no siendo la única, por supuesto. Esto va a producir un síndrome típico tal como lo mencionaremos posteriormente, que va a estar caracterizado principalmente por hemiparesia más hemianestesia contralateral más hemianopsia homónima contralateral y desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. La hemiplegia puede ser por infarto superficial o por infarto profundo. En los infartos profundos se han descrito dos tipos, uno que produce hemiplegia contralateral densa y otro que produce hemiplegia con mayor compromiso del miembro inferior. La hemiparesia por infarto superficial va a causar un síndrome motor muy parecido al que se produce en territorios profundos, con la diferencia que va a tener predominio facio-braquial. Cuando la oclusión es de una sola rama en particular, rara vez va a producir una hemiplegia. Por lo general son parecias o déficits circunscritos a una parte del cuerpo. En cuanto a las alteraciones sensitivas, podemos tener déficit de cualquiera de las modalidades en el área correspondiente de la corteza somatosensitiva lesionada. Podemos observar deterioro en el sentido de la posición articular, de la estereognosia, de la grafestesia, de la discriminación de dos puntos. Podemos observar también hemihipoestesia o hemianestesia. Un infarto circunscrito a la parte anterior del lóbulo central, específicamente en el giro postcentral, puede cruzar con hemianestesia de predominio facio-braquial contralateral con poco o ningún déficit motor acompañante, y esto se va a conocer como síndrome pseudotalámico. Con respecto a las alteraciones del campo visual, el déficit del campo contralateral se va a producir por daño de las radiaciones ópticas, el tracto que en la vía visual va a conectar el núcleo geniculado lateral con la corteza visual. Según sea el sitio en que se halla la lesión, el déficit del campo visual puede ser una hemianopsia homónima contralateral o una cuadrantanopsia homónima contralateral, bien sea superior o inferior. Cuando las lesiones son parietales profundas por compromiso en la división superior de la cerebral media, se pueden afectar las radiaciones ópticas parietales, produciendo una cuadrantanopsia homónima inferior contralateral, mientras que cuando las lesiones son temporales profundas por compromiso en la división inferior de la cerebral media, se puede ver afectado el asa de Meyer generando una cuadrantanopsia homónima superior contralateral. La desviación forzada de los ojos está relacionada con la lesión de los campos oculares frontales en el área de Brodmann número 8, localizada en la parte superior del lóbulo frontal. Este es un hallazgo esperado después de un infarto masivo en el territorio de la arteria cerebral media y se da hacia el sitio de la lesión en el contexto de una enfermedad cerebrovascular isquémica. Bueno, vamos a conocer como lenguaje al conjunto de símbolos arbitrarios con significados específicos, que al ser organizados van a poder expresar ideas, sentimientos y emociones. Esta habilidad va a estar confinada especialmente al hemisferio dominante, que va a ser el izquierdo en el 95% de los diestros y entre el 60 al 70% de los zurdos. Una lesión en el hemisferio dominante, específicamente en las áreas que coordinan el lenguaje, van a causar una disfunción que se va a manifestar a manera de afasia, que vienen siendo los defectos adquiridos en el procesamiento del lenguaje. Entonces tenemos al área de Wernicke, señalada en color rosado en la imagen de la corteza superior derecha, que va a corresponder al área 22 de Brodmann y que va a estar localizada en los 2/3 posteriores del giro temporal superior. Algunos autores van a incluir dentro de esta a las áreas 37, 39 y 40, que van a corresponder al giro fusiforme, al angular y al supramarginal respectivamente, ya que las lesiones en estas áreas también pueden ocasionar una afasia sensitiva. Esta área es importante ya que es el paso inicial en el procesamiento del lenguaje y se encarga de la comprensión del mismo. Sus estructuras adyacentes, además de participar en la comprensión, van a contener al léxico. Por su parte, los movimientos articulatorios del lenguaje son realizados por una zona de la cara que se encuentra representada en la corteza motora primaria en la circunvolución precentral. Sin embargo, los programas motores que ejecuta esa corteza motora primaria van a estar dirigidos por el área de Broca, que está conformada por las áreas 45 y 44 de Brodmann en el giro frontal inferior, representado en color morado en la imagen. Algunos autores incluyen dentro de esta a las áreas 9 y 46, ya que se relacionan, además de otras funciones, con la fluidez y la organización del lenguaje. También incluyen al área 47 o pars orbitalis, el cual va a aportar sintaxis y gramática al lenguaje.
Las lesiones en cualquiera de estas áreas pueden generar una afasia motora. El área de Broca y de Wernicke va a estar conectado o van a estar conectadas a través de fibras de sustancia blanca que se encuentran subcorticales y van a ser conocidas como el fascículo arcuato o fascículo arqueado. El área de Broca va a estar irrigada por la división superior de la arteria cerebral media y el área de Wernicke por la división inferior de esta. La lesión de alguna de estas áreas va a producir afasia motora o una afasia sensitiva según el área que esté afectada. Si la oclusión es del tronco y la arteria cerebral media, se afectarán ambos territorios y se producirá lo que se conoce como una afasia global. Si la lesión es del fascículo arcuato, que como ya dijimos antes es el área que comunica o son las fibras que comunican el área de Wernicke con el área de Broca, entonces vamos a tener una afasia de conducción. Aquí es importante resaltar que dentro del cerebro hay unas áreas limítrofes que se encuentran justo en las anastomosis o zonas fronterizas entre los diferentes territorios vasculares y que la lesión justo en estas áreas puede producir otros tipos de afasias como las transcorticales. Entonces, si tenemos una lesión en la zona fronteriza entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, entonces podremos tener una afasia transcortical motora. Pero si la lesión, por el contrario, es en la zona fronteriza entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, entonces podremos tener una afasia transcortical motora. Para hablar el lenguaje tenemos 6 pilares fundamentales, dentro de los cuales encontramos la fluidez, la comprensión, la repetición, la nominación, la lectura y la escritura. Según las alteraciones que encontremos, vamos a poder distinguir entre los diferentes tipos de afasias. Entonces, en cuanto a la afasia de Broca, o también conocida como afasia motora, estos pacientes van a tener alterada la fluidez, la nominación y la repetición, pero la comprensión va a estar intacta. Además va a presentar alexia literal o anterior debido a que a pesar de que la lesión es motora y que pueden conservar la capacidad de leer, van a presentar limitación para entender las letras que conforman las palabras. Y además va a estar alterada la escritura por la limitación para la conformación de palabras o frases. Y se va a presentar una alteración de la gramática y de la sintaxis. Estos pacientes suelen verse frustrados. En cuanto a la afasia global, que es el tipo más grave de afasia, se da sobre todo en los grandes infartos del territorio de la cerebral media, especialmente cuando hay oclusión en el tallo. Estos pacientes van a tener alterada la fluidez, la comprensión, la nominación y el resto de pilares para la evaluación del lenguaje. Es muy importante diferenciarla del mutismo por afectación motora, en el cual el paciente va a presentar la capacidad de escritura. En la fase sensitiva o de Wernicke, estos pacientes van a tener alteradas la comprensión, la nominación y la repetición, pero la fluidez va a estar intacta, aunque con abundantes parafasias. Suelen cursar con alexia central, ya que a pesar de que pueden leer fluido, no van a comprender lo que están leyendo y además van a presentar agrafia, pues la escritura también va a ser parafásica. En la fase de conducción, que como lo mencioné anteriormente, se da por lesiones en el fascículo arcuato, por tanto va a haber una desconexión entre el área de Broca y el área de Wernicke y en estos casos va a estar preservado todo menos la repetición. En la fase anómica, aquí lo único que va a estar alterado va a ser la nominación y para poder catalogarse dentro de este subtipo debe encontrarse una alteración en la nominación como un déficit aislado. Este es el único de los casos donde la afasia no es localizadora y puede verse incluso en lesiones corticales difusas. La fase transcortical mixta, aquí va a estar afectados los territorios limítrofes entre la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media y la arteria cerebral media y la cerebral posterior. Por tanto, van a estar afectadas las áreas de la sintaxis, la gramática y el léxico, produciendo un tipo de afasia en el cual va a estar alterada la fluidez, la comprensión, la nominación, pero la repetición va a estar preservada. También habrá afectación de la escritura y la lectura. En la fase transcortical motora, va a haber una afectación del territorio limítrofe entre la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, produciéndose un tipo de afasia donde va a estar alterada la fluidez y la nominación, con comprensión y repetición preservadas. En algunos casos va a estar parcialmente preservada la capacidad de lectura y la escritura sí va a estar alterada. Por último, tenemos la afasia transcortical sensitiva.
Aquí la afectación va a estar en el territorio limítrofe entre la cerebral media y la cerebral posterior, afectando las áreas que contienen el léxico. Por tanto, estos pacientes van a tener un tipo de afasia con alteración en la comprensión y en la nominación. Aquí la repetición y la fluidez van a estar preservadas. Así como hay afasias corticales, también hay unas subcorticales. Estas se van a relacionar con lesiones que incluyen los núcleos de la base, el tálamo y la cápsula interna cuando se trata de grandes lesiones en el hemisferio dominante. Solamente hay dos síndromes descritos y en ambos la repetición está relativamente conservada. Tenemos un síndrome anterior, también conocido como afasia estriado-capsular o del caudado, que tiene las mismas características que la afasia transcortical motora, y un síndrome posterior denominado afasia talámica, que tiene las mismas características de la afasia transcortical sensitiva. Las nocias son la capacidad aprendida que tiene el cerebro de reconocer información proveniente del entorno a través de los órganos de los sentidos, pudiendo incluir información de objetos, lugares o personas. Las agnosias, por el contrario, son los déficits adquiridos en esta capacidad. Cuando se relacionan con el lenguaje y el cálculo, habitualmente se van a encontrar en el hemisferio izquierdo. Cuando se relacionan con la percepción del entorno, se asocian con el hemisferio derecho, usualmente con el lóbulo parietal. La agnosia ocurre en ausencia de cualquier alteración de la cognición, de la atención o del estado de alerta. Entre los tipos de agnosias relacionados con lesiones ocasionadas por la oclusión de la arteria cerebral media, las más comunes van a ser la somatognosia, que es cuando el paciente desconoce completamente uno de los lados de su cuerpo y que generalmente va a ser el izquierdo, está relacionado con lesiones parietales derecha. La anosognosia comprende el desconocimiento del padecimiento por parte del mismo paciente. Por lo general va a desconocer que tiene un déficit motor en el hemicuerpo que se encuentra afectado, que frecuentemente va a ser el izquierdo, por la misma razón que en la asomatognosia. En el caso de la agnosia digital, esta se refiere a la pérdida o la alteración de la capacidad para reconocer, nombrar o seleccionar dedos en específicos, ya sea en su propia mano o en la del explorador, sin que exista ningún otro problema en la denominación. En el caso de la desorientación izquierda-derecha, no se considera específicamente una agnosia, pero cabe mencionarlo como trastorno de la percepción. Se puede ver acompañado de otras manifestaciones en el síndrome de Gerstmann por afectación del giro angular en el hemisferio dominante. Las praxias van a ser todas aquellas habilidades aprendidas para ejecutar movimientos voluntarios y organizados. Para que esto suceda, se da la integración del lóbulo parietal izquierdo, que va a ser el encargado del conocimiento semántico de acciones y objetos, con el lóbulo frontal, donde encontramos la corteza motora primaria, la premotora y la motora suplementaria, que en conjunto van a ser las encargadas de planificar el movimiento y controlar que éste se pueda ejecutar adecuadamente según el contexto para finalmente llevarlo a cabo. Entonces, definiremos a la apraxia como la incapacidad adquirida para realizar una acción motora previamente aprendida tras una orden. Hay que tener en cuenta que debe ser en ausencia de debilidad, de pérdida sensorial u otro déficit que involucre a la parte afectada. Además, se requiere que los pacientes tengan una comprensión conservada, que cooperen y se mantengan atentos a la tarea. Las apraxias han sido mayormente relacionadas con lesiones del hemisferio izquierdo, ya sea por compromiso frontal o parietal. Entre los tipos de apraxia que están en relación con las oclusiones de la arteria cerebral media vamos a tener las siguientes. En primer lugar, la apraxia ideomotora, que es el tipo más común de apraxia, se va a ver en lesiones del lóbulo parietal en el hemisferio dominante. En estos casos va a haber una desconexión entre el área que contiene las ideas con las áreas motoras, que serán las encargadas de realizar los movimientos específicos. Para evaluarla, podemos pedirle al paciente que ejecute algún tipo de acción como peinarse. En casos severos, el paciente solo podrá ejecutar movimientos burdos con la extremidad. En casos más leves, puede que ejecute algún tipo de movimiento torpe y sin precisión, que quizá pueda mejorar mediante la imitación o usando los objetos reales con los que normalmente se realiza la acción. Esto va a ser debido a que los enagramas motores para la realización de estos movimientos se va a encontrar en el lóbulo parietal izquierdo. Para el caso de la apraxia cinética,
esta se va a deber a lesiones en la corteza premotora, ya sea en el hemisferio dominante o no dominante, incluso en algunos casos a la sustancia blanca subyacente. En este tipo de apraxia, los pacientes van a presentar una disminución en la velocidad, la habilidad y la delicadeza para ejecutar movimientos motores previamente aprendidos y van a darse del lado contralateral a la lesión. Para el caso de la apraxia de vestir, este se va a deber a lesiones parieto-occipitales del hemisferio no dominantes. En este caso va a haber una alteración de la percepción visoespacial y de la orientación. Aquí se le puede pedir al paciente que se ponga una prenda, por lo general se pone al revés y el paciente no va a tener la capacidad para ponerla al derecho y mucho menos para colocarse la prenda. En cuanto a la apraxia verbal, también conocida como afemia, esta se debe a lesiones del opérculo frontal en el hemisferio dominante. Va a haber una incapacidad para generar los movimientos articulatorios del lenguaje. Puede en muchos casos severos haber incluso mutismo y se va a diferenciar de la afasia de Broca porque el paciente va a conservar tanto la lectura como la escritura. Ahora que ya conocemos algunas de las manifestaciones relacionadas con la oclusión de la arteria cerebral media, entonces vamos a pasar a agruparlas, inicialmente según el segmento ocluido, luego por síndromes típicos y por último según el lóbulo afectado. Cuando se afecta la división M1 podemos tener dos tipos de oclusiones, uno proximal al nacimiento de las arterias lenticuloestriadas y otro distal al nacimiento de las mismas. Cuando la lesión es proximal se considera una oclusión del tallo de la arteria cerebral media y esta nos va a dar unas manifestaciones tanto corticales como subcorticales. Entonces típicamente vamos a poder observar una hemiplegia acompañada de hemianestesia facio-brachiocrural contralateral asociada a hemianopsia homónima contralateral probablemente por compromiso del núcleo geniculado lateral y cuando la lesión es del hemisferio dominante, se puede ver asociada a una afasia global. En el caso de que la lesión sea del hemisferio no dominante, puede haber déficit como la anosognosia. Para el caso de las lesiones distales al nacimiento de las arterias lenticuloestriadas, estas se pueden manifestar como una hemiplegia faciobraquial únicamente porque recordemos que el miembro inferior va a estar irrigado por la arteria cerebral anterior en la corteza y se puede acompañar también de hemianestesia contralateral y cuadrantanopsia homónima contralateral por lesiones de las fibras de las radiaciones ópticas. Si se afectan tanto las parietales como las temporales, entonces se puede producir una hemianopsia. En el caso de que la lesión sea del hemisferio dominante, también puede asociarse a una afasia global. Es habitual que no encontremos todos los componentes de estos síndromes. En parte esto se va a deber a la presencia de circulación colateral. Podemos observar que van a ser mínimas o nulas las manifestaciones corticales y van a predominar las manifestaciones dadas por las estructuras subcorticales. En el caso de M2 también podemos tener dos opciones, que la oclusión sea de la división superior o de la división inferior. En el caso de la división superior, pues esta suple el área prerolándica y rolándica. Aquí podemos observar un déficit motor faciobraquial contralateral que puede acompañarse de un déficit sensitivo del mismo hemicuerpo, desviación de la mirada conjugada ipsilateral y si la afectación es el hemisferio izquierdo, entonces puede asociarse a afasia motora. Si la lesión compromete las radiaciones ópticas parietales, puede haber una cuadrantanopsia homónima inferior contralateral. En el caso de la división inferior, que va a suplir a la región temporal lateral y parietal inferior, podemos encontrar afasia sensitiva, déficit sensitivo faciobraquial contralateral y si afecta el asa de Meyer, podemos tener una cuadrantanopsia homónima superior contralateral. En cuanto a los síndromes típicos derivados de la oclusión de la arteria cerebral media, podemos dividirlos según el segmento ocluido y según el hemisferio comprometido. Entonces vamos a tener que una oclusión en la división superior de la arteria cerebral media, tanto en el hemisferio derecho como izquierdo, va a producir una debilidad de predominio faciobraquial asociada a una pérdida de la sensibilidad en el hemicuerpo contralateral. En caso de que la lesión sea en el hemisferio dominante, que como sabemos es habitualmente el izquierdo, va a acompañarse de una afasia de Broca. En caso de que sea en el hemisferio contralateral, va a haber una heminegligencia del lado opuesto variable.
Si la oclusión es de la división inferior de la arteria cerebral media, en el caso del hemisferio izquierdo dominante va a haber una afasia sensitiva, puede haber déficit del campo visual contralateral y compromiso sensitivo faciobraquial contralateral. En el caso de que la oclusión esté en el hemisferio derecho, puede haber una heminegligencia más compromiso sensitivo contralateral y defecto del campo visual también contralateral. Si la oclusión es en el territorio profundo de la cerebral media, tanto en el hemisferio derecho como izquierdo, va a haber un compromiso motor facio brachiocrural contralateral. En el caso del hemisferio dominante, si el infarto es muy grande, puede acompañarse de afasia. En el caso del hemisferio no dominante, puede cursar con una heminegligencia contralateral. Si la oclusión es del tallo de la arteria cerebral media, tanto para el lado dominante como para el no dominante, puede haber entonces una combinación de todo lo anterior, más afasia global, más desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. En cuanto a los síndromes lacunares asociados con la arteria cerebral media, vamos a tener a la hemiparesia motora pura, que se caracteriza por una hemiparesia facio-brachiocrural contralateral y que puede estar o no acompañada de disartria. Este se va a dar por afectación del brazo posterior de la cápsula interna por compromiso de las arterias lenticuloestriadas. Otro síndrome va a ser el de hemiparesia ataxia, caracterizado por una hemiparesia facio-brachiocrunal contralateral a la lesión y ataxia. Este se va a dar por lesiones también en el brazo posterior de la cápsula interna por compromiso de las lenticuloestriadas. Otro de los síndromes va a ser el sensitivo motor, caracterizado por una hemiparesia motora pura asociada a un compromiso sensitivo contralateral. La lesión también va a estar ubicada en el brazo posterior de la cápsula interna por compromiso de las lenticuloestriadas. Y el último va a ser el lacunar núcleo basal, usualmente asintomático, pero puede cursar con hemibalismo. Aquí la localización puede ser variable, puede estar en el caudado, en el putamen, en el globo pálido o en el núcleo subtalámico, por compromiso ya sea de las lenticuloestriadas, de la coroidea anterior o de la recurrente de Heubner. A continuación veremos otras manifestaciones que son circunscritas a un lóbulo en particular y que también se pueden ver cuando se ocluye alguna de las divisiones de la arteria cerebral media. Con el lóbulo frontal, cuando hay una lesión en la corteza premotora, vamos a tener impersistencia motora, que es una condición en la cual el individuo no puede mantener un acto voluntario, como por ejemplo mantener cerrados los ojos. Habitualmente se ha relacionado con lesiones del hemisferio no dominante, casi siempre asociado a alteraciones mentales y hemiparesia contralateral, aunque estudios posteriores han encontrado que también se puede dar en lesiones del hemisferio dominante. Puede también acompañarse de desviación de la mirada conjugada horizontal ipsilateral a la lesión por lesión de los campos oculares frontales, que como ya sabemos producen una incapacidad para la mirada contralateral. En cuanto al síndrome de Fox-Chavani-Meri, es importante aquí en este punto aclarar que los opérculos no solamente son los frontales, sino que también hay opérculos parietales y temporales, que son los que van a recubrir la ínsula. Acá en el síndrome opercular frontal, como su nombre lo indica, se va a deber a lesiones del opérculo frontal, generalmente bilaterales, aunque se han descrito pocos casos donde la lesión es unilateral. En este síndrome va a haber una pérdida del control voluntario de la musculatura facial, masticatoria y de la faringe, conservando la función autonómica de los mismos. Existe una diplejía facio-faringo-masticatoria por afectación de las fibras que llegan a los núcleos del trigémino, del facial, del glosofaringio, del vago y del hipogloso, que se van a proyectar desde el opérculo frontal, generando así un síndrome pseudobulbar. Por su parte, las fibras que envía el hipotálamo y la amígdala para las funciones autonómicas y emocionales van a ir hacia el bulbo a través de la prosencefálico medial y el fascículo longitudinal dorsal, que van a estar intactos. Por tanto, va a haber una disociación autonómica voluntaria donde los movimientos autonómicos como los bostezos, sonreír, llorar, van a estar preservados. El síndrome de la mano ajena, también llamado síndrome de la mano alienígena, se va a ver principalmente relacionado con las lesiones del área motora suplementaria, que es la que se encarga de coordinar los movimientos de la mano, pero también se ha descrito en lesiones del cuerpo calloso y de la corteza singular anterior por desconexión interhemisférica. En estos casos hay una pérdida del control voluntario de la mano o como si la mano fuera ajena, incluso llegando a interferir con la función de la mano contralateral. Los movimientos de la mano van a ser sin propósito e incoordinados. En cuanto a lesiones en la corteza prefrontal,
Aquí se va a ver afectada el área dorsolateral o área 9 de Brodmann y el área frontopolar o área 10 y 11 de Brodmann, produciendo alteraciones en la memoria de trabajo, toma de decisiones, alteraciones comportamentales, dificultades en la iniciación de comportamientos apropiados y pérdida de la inhibición de los inapropiados. Con respecto al lóbulo parietal, cuando se ve afectado el giro postcentral, sus manifestaciones dependerán de si se trata del hemisferio dominante o no dominante. Si la lesión es en el hemisferio dominante, se va a producir déficits sensitivos, que pueden incluir cualquiera de las modalidades sensitivas o todas. Mientras que si la lesión es en el hemisferio no dominante, entonces se van a producir déficits atencionales, incluyendo heminatención y simultagnosia. En el caso de lesión del giro angular, sus manifestaciones clínicas también van a depender de si se trata del hemisferio dominante o no dominante. En el caso del hemisferio dominante, se puede producir lo que se conoce como el síndrome de Gerstmann, caracterizado principalmente por agrafia, acalculia, agnosia digital y desorientación izquierda-derecha, mientras que si se da en el hemisferio no dominante, producirá heminegligencia espacial. En el caso de lesiones que comprometan el giro supramarginal, podemos observar afasia sensitiva o transcortical sensitiva asociada a alteraciones en la lectoescritura y en la habilidad para el cálculo. Las manifestaciones más comunes de la lesión del lóbulo temporal van a ser la amusia y la sordera cortical. Con respecto a la amusia, esta hace énfasis en la incapacidad para reconocer varias de las características de la música. En el caso de que la lesión sea en el temporal del hemisferio no dominante, va a haber una incapacidad para el reconocimiento de la musicalidad y el tono de la canción que se está escuchando, mientras que si la lesión es el hemisferio dominante, va a haber una limitación para la apreciación de las letras. Con respecto a la sordera cortical, esta es muy rara y se va a deber generalmente a infartos confinados a la circunvolución transversa de Helsch o infartos bilaterales que comprometen ambos lóbulos temporales. Las lesiones insulares pueden generar una serie de manifestaciones cuya causa en la mayoría de los casos aún no está bien dilucidada. Podremos observar hiperhidrosis contralateral, afasia o disartria y disfunción autonómica. Finalmente, y para concluir, tenemos que los infartos que ocurren dentro de la distribución del territorio de la arteria cerebral media van a provocar distintas manifestaciones clínicas neurológicas. En general, sus características van a depender del sitio de la oclusión. Los bloqueos más distales tienden a producir déficits más leves, mientras que las oclusiones más proximales provocan efectos generalizados que podrían incluso llevar a la muerte. El déficit motor y sensitivo en el hemicuerpo contralateral son las presentaciones más comunes en el síndrome de la arteria cerebral media. La afasia es una característica común cuando están involucradas las áreas corticales del hemisferio dominante. Hemos llegado al final. Muchas gracias a todos por su atención.